1494, Tratado de Tordesillas. Tras la conquista de América, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, que dividió el mundo en dos por el Océano Atlántico. Portugal controló el este y España el oeste. Los reinos buscaban una vía que los conectara con las riquezas de Asia, también conocida como las Indias. 1520, primer avistamiento de las Islas Malvinas. El portugués Hernando de Magallanes, apoyado por el rey Carlos I, zarpó hacia el desconocido sudoeste del océano. Pero después de temporales y hambrunas, uno de los barcos desertó de la expedición. Así es como Esteban Gómez, capitán de la nave San Antón, avistó por primera vez las Islas Malvinas, a las que bautizó como Islas de San Antón. 1527, la Carta Universal. Diego de Rivero, cartógrafo del rey Carlos V, incluyó las islas entre los nuevos descubrimientos en la Carta Universal. A partir del hallazgo del Estrecho de Magallanes, las Islas Malvinas se convirtieron en territorios claves para la pretensión económica, política y religiosa de los imperios en pugna por dominar la zona austral. 1592, la versión de Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, insistió en afirmar que John Davis había sido el descubridor de las islas en 1592, ignorando los avistamientos de los españoles. 1600, Isla Sebaldés. Los holandeses Sebald de Weert, Jacob de Mahu y Simon de Corts fueron los primeros en documentar la ubicación precisa de las islas, a 70 leguas de la costa, 50 grados 40 minutos latitud sur, que aparecen en las cartografías con el nombre de Islas Sebaldés o Islas Sebaldinas. 1764, Îles Malouines. El conde Louis-Antoine de Bougainville tomó posesión de las islas en nombre del rey Luis XV de Francia y fundó una colonia a la que denominó Puerto Luis. 1767, Islas Malvinas. España protestó contra la intrusión y obtuvo por parte de Francia el reconocimiento de su derecho. Cuando los franceses se retiraban, el nombre Îles Malouines se convirtió en Islas Malvinas. 1770, Reino Unido se instaló en Puerto Egmont. En esa misma época, los británicos, comandados por John McBride, se instalaron en una isla al oeste de la Gran Malvina. Esta vez la protesta de España ante el gobierno del Reino Unido no tuvo éxito y los españoles debieron expulsar por la fuerza a los usurpadores en 1770. Las autoridades españolas, con base en Puerto Soledad, continuarían ejerciendo el control sobre el archipiélago hasta la Revolución de Mayo. 1806, 25 de junio, primera invasión inglesa. Como parte del plan colonialista británico, el capitán William Beresford desembarcó en las costas de Quilmes. Tras escasos combates, Inglaterra ocupó el 27 de junio la ciudad de Buenos Aires y el virrey Sobremonte huyó. Santiago de Liniers juntó a una férrea resistencia de milicias urbanas conformadas por porteños. Cruzó desde la banda oriental y reconquistó la ciudad. 1807, 4 de julio, segunda invasión inglesa. En febrero de 1807, los británicos llegaron con refuerzos, bloquearon los puertos y tomaron Montevideo. Los porteños acordaron en cabildo abierto la destitución de Sobremonte y Santiago de Liniers defendió la ciudad. Los ingleses sitiaron Buenos Aires el 4 de julio y 9.000 milicianos de todas las clases sociales resistieron al embate, algunos arrojando agua hirviendo sobre los invasores. 1807, 7 de julio, la rendición. El capitán Whitelock se rindió en Buenos Aires. Tras la derrota, el Reino Unido buscó otras formas de conquista del territorio argentino, pero esta vez a través del dominio político y el control de la economía nacional, lo que generó un largo periodo de dependencia. 1810, 25 de mayo, Revolución de Mayo. A partir de la Revolución de Mayo, las Malvinas se integraron, como el resto de nuestro territorio, a las Provincias Unidas del Río de la Plata.
El 30 de mayo, la primera junta, con la firma de Cornelio Saavedra y Juan José Paso, ordenó que, para afrontar los gastos y deudas de las islas, se considerara en adelante el establecimiento de Malvinas como un buque navegando. 1820, 6 de noviembre, posesión de las Islas Malvinas. Como parte del proceso de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1820, David Jewett tomó posesión de las islas en nombre del nuevo gobierno. Y durante los 5 años subsiguientes, distintos ciudadanos viajaron desde el continente para establecerse en las islas. 1824, febrero, primer comandante militar de las Islas Malvinas. En un acto de soberanía política, se designó a Pablo Areguatí, ex capitán guaraní de las milicias independentistas de Entre Ríos, como comandante militar de las islas. 1829, 10 de junio, primer gobernador de las Islas Malvinas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata crearon la Comandancia Política y Militar Islas Malvinas y designaron como su gobernador a Luis María Bernet, de 31 años, quien venía desarrollando actividades comerciales y un proyecto para consolidar una población permanente en las islas. 1831, diciembre, el ataque norteamericano. La corbeta norteamericana Lexington arribó a Puerto Luis. 2 colaboradores de Bernet fueron detenidos y la isla arrasada. El ministro argentino Massa protestó en Washington exigiendo una indemnización. La Corte Federal de Massachusetts le dio la razón al Estado argentino y el período de paz subsiguiente permitió que la población argentina se restableciera en las islas. 1833, 2 y 3 de enero, usurpación británica. El Reino Unido ocupó ilegalmente las Islas Malvinas como parte de su política expansionista. Al mando de John Onslow, la corbeta Clio de la Marina Real Británica expulsó a las autoridades argentinas. En Buenos Aires, el gobierno de la Confederación protestó oficialmente por la usurpación de su territorio. 1833, 26 de agosto, la Resistencia. Antonio el Gaucho Rivero encabezó una rebelión para protestar contra las malas condiciones de trabajo que imponían los británicos en las islas. Tomaron la casa de la comandancia, bajaron la bandera inglesa e izaron el pabellón patrio. 1834, marzo. En marzo de 1834, Rivero y otros criollos fueron capturados por nuevas tropas británicas, que llegaron a bordo del HMS Challenger y trasladados a Londres para ser juzgados. Sin embargo, el juez de la causa concluyó que no tenía jurisdicción sobre el territorio malvínico. 1840-1845, el bloqueo anglo-francés. El líder de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, resistió los bloqueos de Francia y el Reino Unido, que buscaban la libre navegación de los ríos para poder controlar el comercio. 1845, 20 de noviembre, combate de la Vuelta de Obligado. El combate conocido como la Vuelta de Obligado, pese a haber sido una derrota táctica, fue el antecedente de una victoria diplomática frente al Reino Unido, que reconoció que la navegación del río Paraná era de la Confederación Argentina. 1862, dominio político del Reino Unido. Tras la caída de Rosas, Bartolomé Mitre dominó el espacio político. A finales del siglo XIX se afianzó el vínculo neocolonial entre Argentina y el Reino Unido. 1863, el ferrocarril. El Congreso, cediendo a las pretensiones del capital inglés, aprobó la constitución del Ferrocarril Central Argentino y la empresa Central Argentine Railway se hizo cargo de su implementación a cambio de exenciones de impuestos, subsidios y donación de tierras. 1878. Los británicos en la Patagonia. Con la conquista del desierto, así denominada por la historiografía oficial, se expandió la frontera hacia la Patagonia y se obtuvieron enormes extensiones de tierra que fueron entregadas a familias británicas. Al extremo sur de la región arribaban muchos pobladores británicos provenientes de las Islas Malvinas. 1906. La Forestal.
se fundó la Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles, The Forestal Land, Timber and Railways, con sede en Londres, que se quedó con la explotación del Quebracho Colorado. 14 años más tarde, la compañía disponía de 2 millones de hectáreas, concentraba el 80% de la oferta de tanino y tenía una red privada de 400 kilómetros de extensión. Las precarias condiciones laborales de los 5.000 trabajadores de la forestal desataron una importante huelga que terminó con cientos de muertos y 19 dirigentes obreros condenados a prisión. Durante los años de auge del modelo agroexportador, Argentina adaptó su estructura para satisfacer la demanda de bienes primarios por parte de los británicos a cambio de recibir del Reino Unido los bienes manufacturados. 1933. El Pacto Roca-Runciman. El Reino Unido era el único importador de carne argentina y además controlaba el negocio de los frigoríficos. Cuando la crisis frenó la demanda, acelerando el cierre de las fronteras comerciales, el vicepresidente Julio Roca Hijo firmó el Pacto Roca-Runciman, un tratado comercial que garantizaba el 85% de las exportaciones a través de frigoríficos angloamericanos. Argentina volvió a endeudarse y el gobierno se comprometió a renovar la concesión de los tranvías a empresas británicas. 1948. Nacionalización del ferrocarril. Tras varios años de sistemático lucro de las empresas británicas que controlaban el ferrocarril, que era mantenido con capital y trabajo nacional, en 1948 el gobierno de Juan Domingo Perón nacionalizó el sistema ferroviario, un servicio estratégico que pasó a pertenecer al Estado argentino. Este primer paso en la ruptura del esquema semicolonial abrió un largo camino de recuperación de nuestra soberanía, que dura hasta nuestros días, donde las Islas Malvinas juegan un rol fundamental. 1960, 14 de diciembre, la cuestión Malvinas. 14 años después, la ONU abrió un proceso de descolonización mundial y Argentina logró inscribir la cuestión Malvinas dentro de su agenda. 1964, 8 de septiembre, un acto por la soberanía. Mientras la República Argentina intensificaba su reclamo diplomático ante el Reino Unido y ante organismos multilaterales, en 1964 el aviador Miguel Fitzgerald aterrizaba en Puerto Argentino, enarbolaba la bandera nacional y reclamaba ante las autoridades por la soberanía. El piloto escapó antes de ser atrapado y fue recibido en Buenos Aires como un héroe. 1965, 16 de diciembre. Resolución 2065. Durante la presidencia de Arturo Umberto Illia, Naciones Unidas dictó la Resolución 2065, reconociendo la existencia de un litigio entre el Reino Unido y la Argentina por la soberanía de las islas, e instó a las partes a negociar. Este fue el precedente internacional más importante que avalaba el reclamo argentino, y hasta la actualidad ha sido ratificado en más de 40 ocasiones. 1966, 28 de septiembre, Operativo Cóndor. El grupo autodenominado Los Cóndores desvió un avión de línea para aterrizarlo en territorio malvinense. En su acto de reivindicación, izaron 7 banderas nacionales en distintas partes de las islas. En plena dictadura de Onganía, los 18 jóvenes, la mayoría peronistas, liderados por Dardo Cabo y por María Cristina Berrier, rebautizaron Puerto Stanley como Puerto Rivero, en honor al gaucho que encabezó aquella rebelión en 1833. 1968, agosto, Memorándum de Entendimiento. Se firmó un documento entre ambos países donde se afirmaba: el gobierno del Reino Unido reconocerá la soberanía de la República Argentina sobre las islas a partir de una fecha a ser convenida. Sin embargo, el Reino Unido continuó la ocupación ilegal de las islas hasta el presente. Descubrimientos en la Carta Universal. A partir del hallazgo del Estrecho de Magallanes, las Islas Malvinas se convirtieron en territorios claves para la pretensión económica, política y religiosa de los imperios en pugna por dominar la zona austral. 1592, la versión de Inglaterra. 1494, Tratado de Tordesillas. Tras la conquista de América,
España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, que dividió el mundo en dos por el Océano Atlántico. Portugal controló el este y España el oeste. Los reinos buscaban una vía que los conectara con las riquezas de Asia. Inglaterra, por ejemplo, insistió en afirmar que John Davis había sido el descubridor de las islas en 1592, ignorando los avistamientos de los españoles. 1600. Islas Sebaldés. Los holandeses Sebald de Weert, Jacob de Mahu y Simon de Corts fueron los también conocida como las Indias. 1520. Primer avistamiento de las Islas Malvinas. El portugués Hernando de Magallanes, apoyado por el rey Carlos I, zarpó hacia el desconocido sudoeste del océano. Pero después de temporales y hambrunas, uno de los barcos desertó de la expedición. Así es como Esteban Gómez, capitán de la nave San Antón, avistó por primera vez las Islas Malvinas, a las que bautizó como Islas de San Antón. 1527. La Carta Universal. Diego de Rivero, cartógrafo del rey Carlos V, incluyó las islas entre los nuevos